Saludándoles ya en una edición más de Multired Noticias. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, agradeciendo que esté conectando con nosotros todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 y media de la tarde. Depende de la información, cómo se va generando. Hay mucha información, pero bueno, habíamos perdido el contacto con el diputado federal Fernando Manzanilla y nuevamente retomamos estas pláticas, estas charlas que tratamos de entender y ver cómo va el trabajo legislativo de nuestros representantes a nivel federal, y por supuesto agradecerle que nos tome la llamada nuevamente. Diputado, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy bien, pues con mucho gusto en saludarte y aquí nosotros trabajando en nuestra plenaria. Tenemos la plenaria que es la reunión previa, así se le llama, a cuando va a iniciar un nuevo periodo de sesiones. Como tú sabes, a partir del 1 de septiembre inicia el nuevo periodo de sesiones, la próxima semana. Entonces estamos ahorita coordinándonos aquí para el trabajo del periodo que viene. Sí, por supuesto, preparando muchos temas. ¿Como cuáles están pendientes en la agenda, diputado? Mira, en particular esta semana yo en lo personal he estado tratando y presenté también algunos temas en un punto de acuerdo relativos a los adultos mayores. Este viernes 28 de agosto celebramos el Día del Adulto Mayor. Así es. Que según la Organización de las Naciones Unidas es bueno, pues ellos dicen una fecha dedicada a reconocer el valor de las personas de la tercera edad, de las gentes, digamos, que son parte ya de ese grupo, también para sensibilizar a las personas que son parte ya de la tercera edad sobre la importancia de proteger y hacer valer sus derechos, pero sobre todo para visibilizar los problemas que enfrentan cotidianamente. Y una de las cosas que yo he encontrado mucho en los recorridos en mis colonias, lo he podido ver de primera mano, es que en esta pandemia, que bueno, pues es el tema que estamos viviendo todos, uno de los sectores más golpeados, más afectados son los adultos mayores. La crisis le está pegando a ellos en mayor medida, es el grupo con la mayor tasa de letalidad por COVID, es el más afectado también económicamente por el confinamiento, y también es el que más estragos emocionales está teniendo a raíz del aislamiento y la soledad. Incluso la recomendación ahora que estamos pues llegando a esta nueva normalidad es que los adultos mayores no salgan de casa finalmente porque son los más vulnerables. Entonces, bueno, pues todo eso está impactando de manera fuerte en ellos y hemos estado planteando algunas cosas en un punto de acuerdo, justamente enfocándonos en ellos, en este mes en particular, que es, digamos, el Día del Adulto Mayor a finales de esta semana que estaremos celebrando. Así es, una gran diferencia el adulto mayor mexicano, no solamente mexicano, latinoamericano, a esta etapa de la adultez en donde llegan enfermos, solos, sin dinero, cansados, y el adulto europeo que anda en buenas condiciones, anda viajando por el mundo, anda disfrutando de una buena pensión. ¿Cuándo podemos llegar a esta estabilidad con el adulto mayor, no solamente mexicano, sino hablamos del latinoamericano, ¿no? Latinoamericano, desde luego es un tema, bueno, pues de todos los países en desarrollo, pero dejo algunos datos justo de lo que tú comentas. Por ejemplo, ahora en el transcurso de la pandemia, 6 de cada 10 personas que han perdido la batalla contra el virus son adultos mayores. Según diversos estudios, también más o menos en México, el 41% de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza, 41%, 4 de cada 10, y el 60%, 6 de cada 10, no tiene acceso a instituciones de salud. Es también el sector que sufre la mayor discriminación laboral, lo cual los condena a tener trabajos precarios, informales o mal remunerados cuando es que llegan a tener algún tipo de trabajo, y también al no contar en muchos de ellos, la gran mayoría, con ingresos propios ni seguridad social, pues la mayoría de las personas depende por completo de su familia o de las instituciones del gobierno. Es cierto, y hay que reconocer, bueno, pues este programa que se empezó en la Ciudad de México de los apoyos a los adultos mayores fue muy exitoso ahí, luego se amplió a nivel nacional y el presidente ya ahora lo ha ampliado. Pero bueno, nosotros en el punto de acuerdo justamente que yo planteé, estoy hablando de 4 cosas que te menciono rápidamente. Primero, redoblar esfuerzos para ampliar los alcances de la pensión, esta pensión para el bienestar de los adultos mayores, y cubrir en su totalidad a la población mayor de 65 años. Hoy, pues una buena parte está cubierta, pero no es la totalidad. Segundo, que en coordinación con el DIF nacional los estados elaboren políticas para la atención especializada a los adultos mayores, especialmente a aquellos que están en abandono, en desamparo o que están en la calle, muchos viven en la calle.
Y en tercer lugar, que en coordinación con la Secretaría de Salud, los estados elaboren mecanismos de atención física, psicológica, emocional, preferentemente ambulatorios y domiciliarios enfocados justamente a esta población. Por último, son 4 temas que estoy tocando en el punto de acuerdo que presentamos esta semana en la Cámara. Es que en coordinación con la SEP y en particular con el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, se definan algunos contenidos que incentiven el trabajo y la economía de estos adultos mayores en base a un programa que tiene la SEP que se llama Aprende en Casa. Entonces, esas son algunas recomendaciones y tienen que ver, bueno, pues con proteger en mayor medida a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, que siempre, te digo, son los más vulnerables, podríamos decir, lo están viviendo en esta pandemia, digamos, como el grupo más vulnerable, y que bueno, tendremos formas nosotros ahora que vivimos esta celebración del Día del Adulto Mayor, pues en reconocerlos y en tratar de generar acciones adicionales para protegerlos. Sí, por supuesto, diputado. Estamos platicando con el diputado Fernando Manzanilla, diputado federal por el estado de Puebla. Diputado, en relación a este mismo tema, es triste ver a nuestros adultos mayores como cerillos. Claro que no es malo, pero nuestros adultos mayores en algunas otras culturas como la oriental son venerados, son respetados y se les respeta por su sabiduría y su experiencia. ¿Por qué en nuestras políticas públicas se les ha hecho a un lado en las últimas décadas? A lo mejor en este gobierno se les ha empezado a tomar en cuenta, pero no es suficiente todavía, diputado. No es suficiente y además va a ser cada vez más importante. Acuérdate cuando decían que México era un país de jóvenes. Ahora sí que cuando yo era joven decían que era un país de jóvenes, ¿no? Pero la pirámide se va invirtiendo, la pirámide poblacional, y lo que va pasando es que vamos teniendo cada vez más porcentaje de la población que son adultos mayores. Es algo que va creciendo. Cuando yo llegue a ser un adulto mayor, y en los años subsecuentes, empezará a ser ya el grupo dominante. Entonces, la verdad es que antes eran pocos. México sí era un país de jóvenes. Quizá por eso no se le dio la importancia a los adultos mayores. Hoy ya es un país con una buena cantidad, digamos, de población de adulta mayor, pero va a ser porcentualmente cada vez más. Vamos a empezar a parecernos en nuestra pirámide poblacional en unos 20, 25 años, 30 años, un poquito más a Europa, donde ya es una población mayoritariamente de adultos mayores. Por eso tenemos también que ir previendo todo esto y, bueno, trabajarnos, mejor dicho, sensibilizarnos y trabajar juntos para que le podamos ofrecer una vejez digna a aquellos pues que tanto le dedicaron al bienestar de su familia, de su estado y desde luego de su país. Es una forma de reconocerlos y es una forma también de ir viendo acciones que no generen un problema social fuerte. O sea, si estas gentes no van teniendo alguna vía, digamos, para generar algún ingreso, para poder tener condiciones, pues, para vivir, digamos, de manera digna, pues entonces vamos a tener un porcentaje de la población que vive en una situación de miseria. Repito, tú recordarás que cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí, empezó con ese programa, fue muy exitoso, luego el presidente Peña lo amplió a un tema nacional, y ahora que llegó el presidente López Obrador, incrementó los montos. Sin embargo, todavía no estamos cubriendo a la totalidad de la población de 65 años y más, y pues la intención es que podamos generar acciones para asegurar mínimamente eso. Y por supuesto las acciones que van haciendo se van volviendo ley, se van convirtiendo en ley, en el sentido que los próximos adultos mayores lleguen en otras condiciones también, ¿no? Ya cuando nos toque a nosotros, digo, sí, es broma el asunto, pero bueno, sí, que se vayan generando esas condiciones para que pueda haber, digamos, distintas, una realidad distinta, cada vez más favorecedora de ellos. Creo que las cosas han mejorado en los últimos años. Repito, el presidente Peña, que amplió o generó este programa, digamos, ya a nivel nacional, ahora se amplía, pero bueno, creo que es un buen momento. Se dice que el mes de agosto es el mes del adulto mayor, justamente porque el 28 es el día del adulto mayor. Bueno, pues es un buen momento para recapitular, repensar, reconocer, rendir tributo, y también pues que no se nos olvide y ver qué tipo de acciones adicionales se pueden tomar para pues ir atendiendo en mejor medida a este grupo de la población y este grupo de edad. Perfecto, esto está dentro de la parte de la agenda legislativa de estos días, diputado. ¿Algún tema más en este sentido de la agenda?
ese es el tema que traemos en esta semana y bueno, estamos trabajando apenas para ver cuáles son los asuntos que vendrán. Uno de los temas más importantes lo vamos a tener el próximo mes, en el mes de septiembre nos llega el paquete económico. ¿Eso qué quiere decir cuando dicen el paquete económico? Nos llega, digamos, la propuesta del Ejecutivo del Presidente de la República para la ley de ingresos, donde se determinan, bueno, pues ya cuáles son todos los impuestos y todos los ingresos previstos para el país, para los 3 órdenes de gobierno, y también lo más importante, el presupuesto de egresos, es decir, en qué se va a gastar el dinero que se va a recaudar por el gobierno federal el próximo año. Entonces, el mes de septiembre es un mes dedicado mucho a eso, y justamente hoy en un ratito más vamos a empezar a analizar pues las alternativas de presupuesto y cómo podemos estimar cuáles son los ingresos totales para el próximo año y cuáles serían las prioridades de gasto que tendríamos también para el próximo ejercicio. Este presupuesto se tiene que generalizar en base a, por ejemplo, a salud, que es lo más difícil en este momento, la educación, la economía, o en qué puntos a tomar en cuenta para darle la fuerza a este plan, a este proyecto. Mira, tú lo estás tocando de manera muy correcta. Vamos a tener, a diferencia de otros años, un presupuesto que va a estar sujeto a mucha incertidumbre porque no sabemos cuál es la situación, digamos, del virus y cuánto tiempo va a durar. Lo que sí te puedo decir es que el presupuesto va a tener que tener ya orientado un tema muy fuerte en la parte de salud para poder responder, al menos durante los primeros meses, si no es que todo el año, a ese asunto. Hemos escuchado incluso al presidente decir que se van a tener que prever recursos para la vacuna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estaríamos estimando que a lo mejor en el primer semestre del año estuviera ya disponible para poderse distribuir. Bueno, pues son del tipo de cosas que vamos a tener que ver. Yo creo que la parte de salud va a tener un tema muy, muy importante. La parte de educación, que hoy empiezan clases, también se convierte en un tema importante porque pues hoy los niños van a tener clases con un esquema de tele y de radio fundamentalmente, y eso implica que vamos a tener pues mucha desigualdad y un sistema que a lo mejor pedagógicamente no es lo óptimo. Por eso se está hablando que si esto continúa el próximo año tendríamos que tener algunos mecanismos para que la educación fuera más en línea, lo cual implica el acceso a internet y acceso de computadoras por parte de los niños. Creo que esas son las cosas que vamos a tener que discutir también. Si la pandemia dura todavía el primer semestre del próximo año, es decir, todo el ciclo escolar, o bien si dura todavía el siguiente ciclo escolar, pues tendremos que ir fortaleciendo mucho también la parte de educación para que podamos asegurarnos que estamos tratando adecuadamente el tema de educación con los jóvenes, niñas y niños. Dentro de ese presupuesto se tendrá en cuenta el nivel de contagio de los estados, por ejemplo, entre ellos hay que decirlo Puebla, ¿no? Puebla estamos en los primeros lugares de contagios y de personas muertas por el COVID. ¿Esto le generará a Puebla un poquito de más presupuesto o es generalizado? No, el presupuesto, digamos, primero se ve a nivel federal, uh-huh, y ya después se distribuye a los estados a través de ciertas fórmulas que tienen que ver fundamentalmente con el tema de población y algunos otros criterios como es marginación y demás. Pero ahorita lo que sí vamos a tener es un poquito como que estimar, bueno, cuál va a ser el impacto que vamos a tener para el próximo año en materia de salud, por ejemplo, o en materia de educación, todos ellos guiados por los efectos del COVID. Y bueno, en función de eso, readaptar y hacer un presupuesto que pues priorice justamente esos elementos. Hay cosas que a lo mejor son importantes, pero que podrán tener menos asignación de dinero. Por ejemplo, yo creo que los proyectos de infraestructura son importantes, sin embargo, quizás no sean prioritarios, digamos, para el próximo presupuesto porque hay temas que son de mayor urgencia. Ya la asignación a los estados viene en una segunda parte, cuando con ese presupuesto federal parte se manda a través de fórmulas que digo que tienen en cuenta la población y la marginación, y en otros casos ya pensemos el sector salud a lo mejor asigna central, el sector salud federal asigna recursos adicionales a los estados que tengan pues más incidencia, por ejemplo, del COVID. Pero bueno, lo primero es las prioridades generales del país, cuánto vamos a ingresar, porque también vamos a ingresar menos dinero. Toda esta crisis económica va a generar que haya menos ingresos, menos impuestos se van a poder recaudar, va a haber menos dinero, y poco dinero o el menos dinero que haya lo vamos a tener que direccionar a las prioridades. Yo veo de manera central la primera de ellas
efectivamente la salud. Algunas otras, como tú dices, yo creo que también serían importantes, como lo es la educación. Por supuesto, diputado. Diputado, hoy inició el ciclo escolar 2021 diferente, con esta situación de la educación por línea, del encontrarse con una realidad donde niños, por supuesto, tanto de la sierra, niños con problemas de capacidades diferentes, pues quedan marginados de este proyecto en algún momento, ¿no? Mira, el programa que tenemos en la parte educativa le da prioridad a la cobertura amplia, y por eso es un programa que está basado en digamos, en la televisión, en la educación a través de la televisión y a través de la radio. Sin embargo, en términos pedagógicos, lo que nos han estado comentando, bueno, pues es que el tema de que los niños estudien o reciban su instrucción a través de la televisión o de la radio, pues no es óptimo, porque no hay una retroalimentación. Imagínate tú, yo no sé si eras un niño muy aplicado, pero que te pusieran frente a la televisión, Pues y a lo le mejor pregunto, tus papás, ¿no? a lo mejor tus papás sabían y estaban ahí pendientes, pero a lo mejor tus papás trabajaban y entonces no van a poder estar o no estaban pendientes. ¿Y cuánto tiempo el niño? Por eso te pregunto en tu caso, si qué tan concentrado hubieras estado frente a la televisión, o si te hubieras parado, o si le hubieras cambiado de canal. Entonces, es un hecho que el sistema actual es un tema, es reacción a la emergencia, y estamos actuando en base a la situación de emergencia que se vive, y hoy, para que no vayan los niños a la escuela, pues es lo que la SEP definió que podía tener una cobertura total. Sin embargo, tenemos que pensar que si esto continúa, pues no va a haber un aprovechamiento adecuado, va a haber seguramente una deserción importante de niñas y niños, y tenemos que pensar que si esto dura para el próximo año, tendremos que ver algunas otras herramientas. Repito, la tecnología puede ser una ayuda, pero tendríamos que asegurar pues que muchos de los niños y niñas tuvieran el acceso a internet y tuvieran también una computadora para poder tomar clases en línea. Hoy en día eso no es posible, solamente lo pueden hacer algunos, digamos, niños, Sí. normalmente, bueno, los que tienen familias de más ingresos, pero la gran mayoría no lo puede hacer, y eso genera, como tú bien decías, una mayor desigualdad. Es decir, de nuevo, los más pobres, los niños más pobres van a ser los más afectados. Sí, por supuesto, una problemática, pero es una situación de emergencia. En algún momento yo entrevistaba la semana pasada a un líder magisterial y me decía que la secretaría no se acercó al maestro y no les preguntó como debería de ser, porque ellos decían tan simple como hacer un cuadernillo y poderlo distribuirlo con los niños en la sierra, por ejemplo. Se tiene que tropicalizar de alguna manera la forma nueva de llevar la educación en este momento de pandemia, pero que sí en algún momento se les olvidó, o no sé si no quisieron escuchar al maestro. Mira, nosotros hemos visto, fíjate, yo soy integrante de la Comisión de Educación, entonces he estado muy pendiente de todo esto. Hemos tenido reuniones ahí con el secretario Moctezuma también para discutir todo esto. Nosotros vemos dos grandes ejes. O sea, el niño, por un lado, está frente a la televisión o a la radio, cuando hay televisión o radio. Cuando no hay, porque hay muchos que no tienen, o cuando no tienen energía eléctrica, pues no van a poder tener ni eso. O cuando están en zonas rurales que no tienen cobertura de energía eléctrica, o que no tienen señal de tele o de radio, pues igual. Pero bueno, digamos que mayoritariamente muchos van a estar en esa situación. Hay dos elementos centrales, que son los padres y madres de familia y las maestras y los maestros, porque los padres y madres de familia son los únicos que tienen el acceso permanente al niño o la niña, pero no tienen necesariamente el conocimiento. Y por otro lado, los que sí tienen el conocimiento, y por eso se debe hacer una gran alianza, yo he hablado una gran alianza entre padres y madres de familia con las maestras y los maestros, son justamente estas maestras y maestros, porque ellos sí tienen el conocimiento. Y yo lo que he encontrado en algunos casos, hablando justamente, por ejemplo, con maestras y maestros que están en la sierra, en lugares complicados, o que están siendo muy proactivos, están dejando, por ejemplo, sus agendas de trabajo en las papelerías, se coordinan con los padres de familia vía teléfono, en algunos casos vía WhatsApp. Los padres de familia tienen una guía específica para darle seguimiento diario al niño o a la niña. Los padres y madres de familia tienen la posibilidad de consultarle diariamente las dudas a la maestra y al maestro, y entonces se va generando un círculo virtuoso donde los padres y madres de familia son los que tienen el contacto, pero están apoyados por atrás por las maestras y los maestros. Creo que eso es clave si es que queremos que esto funcione. Si no, el pensar que la niña o el niño frente al televisor va a aprender,
creo que eso no va a suceder. En algún momento, esto está contemplado creo para 4 meses, 3 o 4 meses, diputado. No sé exactamente si después de esto se estaría analizando, por supuesto, si está funcionando, se tendrá que hacer algunos cambios, modificaciones, se tiene proyectado en este sentido dentro de esta comisión, diputado. No se ha dicho de una temporalidad. Lo que ha dicho el secretario, lo que hizo público es que hasta que no haya semáforos verdes no podrán regresar las niñas y los niños. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿y cuándo va a haber semáforo verde? Yo te contestaría que yo creo que va a ser hasta que tengamos una cura o una vacuna realmente. Y eso va a ser, pues, muy probablemente el próximo año, si bien nos va en el segundo semestre del año, es decir, para el siguiente ciclo escolar. Antes de eso, lo que yo creo que debemos de hacer es ver cómo va funcionando todo esto y de manera permanente ir ajustando. O sea, si no sí, hacer estos ajustes, meses, ¿no? O sea, yo creo que de manera mensual necesitamos ir revisando cómo va avanzando, vamos a estar aprendiendo mucho. Me dicen que hoy había algún tema masivo en una de las plataformas tecnológicas. ¿Se cayó? Donde había muchos niños, se cayó efectivamente, entonces vamos a estar aprendiendo mucho de manera que te diría casi diaria y hay que ir ajustándonos de manera diaria. Y eso bajo el modelo actual. Y después ir pensando, si esto continúa todavía el próximo año, que es posible que continúe, ¿qué cosas podemos hacer ya más sofisticadas, utilizando plataformas tecnológicas que nos den otra calidad de educación? Y bueno, ir avanzando también en pensar en esa otra alternativa. Así es, diputado. Pues, diputado, un tema interesante que nos da la oportunidad de poderlo platicar, charlar con usted. Pues de antemano estamos pendientes la próxima semana o en 15 días usted me dice para seguir platicando estos temas y estar pendiente también de esta comisión de educación, porque es el tema de hoy. Hoy iniciaron el ciclo escolar y pues estar pendientes de esto, ¿no? Desde luego te mantendré informado. Hoy es el tema, esta semana es el tema. Aprovecho a comentar otra cosa al aire, si me permites. Sí, adelante. He tenido muchas quejas de madres y padres de familia, muchas quejas de ellas y de ellos respecto a las cuotas. Que quede muy claro, las cuotas son de carácter voluntario. Sí, las cuotas son necesarias porque ayudan, por ejemplo, en temas de limpieza, en temas de mantenimientos de las escuelas, en temas de pago de energía eléctrica, sí. Ayudan en una serie de cosas y tradicionalmente los padres y madres de familia aportan una cuota que es manejada por las asociaciones de padres y madres de familia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ley dice que son cuotas voluntarias, es decir, las escuelas no pueden restringir o condicionar el ingreso o la inscripción de un niño o una niña, digamos, al ciclo escolar o al plantel o a cualquier programa educativo por el pago de las cuotas. Si los padres y madres de familia tienen la posibilidad de pagarlas, qué bueno y que así sea, pero si no las tienen porque la situación es muy complicada para muchos hoy en día, no están obligados a hacerlo y no les pueden restringir la inscripción del niño o niña por el pago de la cuota. Eso es muy importante que lo tengan registrado porque aun cuando hoy empiece el ciclo, el periodo de inscripciones sigue abierto, seguirá abierto hasta creo que por ahí del 11 de septiembre, entonces no pueden restringir el acceso o la inscripción o nada por parte del niño al tema de las cuotas y por favor que los padres lo tengan en cuenta porque hay muchos lugares donde sí les dicen no te inscribo a tu niño o a tu niña si no pagas la cuota, eso es ilegal. Perfecto, diputado, pues bueno, ese tema también de los comités, también hay mucho de donde hablar de esto también, en algún momento sí. Yo creo que es importante también, ¿por qué no fiscalizar también a los comités de padre y familia? Por tanto problema que ha surgido no solamente aquí en Puebla, en varios estados, estos comités que de repente, pues más allá de aportar y de ayudar al plantel, pues se vuelven parte de un problema también, ¿no? Entonces algunos han propuesto que se les fiscalice también, se les vigile bien, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso siempre es importante. Yo creo que en general, digamos, en muchos de estos asociaciones de padres y madres de familia manejan escrupulosamente esos recursos. Habrá algunos también, digamos, donde no lo hagan de manera tan escrupulosa, pero lo que sí es un hecho es que no les pueden exigir y no pueden condicionar estas aportaciones que son de carácter voluntario en términos de cualquier tema que tenga que ver con la inscripción del niño o el acceso del niño a la educación. La educación, de acuerdo a la Constitución, es gratuita y la Ley General de Educación establece claramente la existencia de esas cuotas, pero dice con claridad que son de carácter voluntario. Así es. Diputado, sus redes sociales, ¿dónde lo podemos seguir? Claro, con gusto. Mira, Twitter es @fer_manzanilla,
y el Facebook es Fernando Manzanilla Prieto. Ahí me pueden localizar. Si tienen preguntas, pues también de estos asuntos, por ejemplo, de cuotas y demás, ahí los podemos guiar, los podemos asesorar, y bueno, estoy a las órdenes, desde luego, para cualquier petición o cualquier duda que tenga cualquier poblano o poblano, tehuacanero o tehuacanera. Perfecto, diputado, estamos en contacto.